Bueno, hemos estado hablando de la universidad, como un entorno en el que nos hemos formado, en el que luego te has desenvuelto, ¿verdad? Pero la universidad también es un concepto que está, ¿verdad?, constantemente desafiado, probablemente por una realidad contemporánea, en fin. Hay bastante para hablar acerca de la universidad como concepto, la universidad como elemento dentro de la sociedad, las funciones de ese elemento que está dentro de la sociedad y el desafío que está viviendo en este momento ante el acecho de una sociedad más bien acelerada, irreflexa y todo. Por lo tanto, me gustaría que nos comentes un poco sobre la universidad, el concepto de universidad, y luego, allí nomás, la universidad en el Perú. ¿Qué problemática ves? Pero también, en términos basadrianos, ¿qué posibilidades le ves a la universidad? Dado que es tu pecera, ¿no? Para el pez en el agua serías tú dentro de la universidad. Entonces, háblanos de la universidad peruana. Tremenda pregunta, Isaac, tremenda pregunta. Creo que la universidad peruana no está exenta de lo que ocurre en el mundo en general. Así como en la universidad, quizás en el Perú a veces interpretamos las cosas, digamos, de un modo muy literal. ¿Qué quiero decir? A ver, bueno, estoy por publicar un nuevo libro en coautoría con Ricardo Falla, Claro. que justamente se titula La muerte de la universidad, entre signos de interrogación, ¿no? La muerte de la universidad. No sé cómo se llama, porque claro. Porque claro, el concepto de universidad es un concepto que aparentemente se ha ido deteriorando o ha ido perdiendo vigencia. Cuando digo el concepto de universidad me refiero al concepto tradicional de universidad, la casa del saber, de la investigación, no de la profesionalización. Efectivamente. Una universidad no está para fabricar títulos, no está para fabricar profesionales, no está para fabricar técnicos. La universidad está para formarnos, está para acercarnos a la ciudadanía, está para enseñarnos a investigar, está para enseñarnos a conocer nuestra sociedad, está para moldear nuestro pensamiento crítico, está para darnos una serie de habilidades en relación con la sociedad que es nuestro entorno y además para darnos una profesión. Porque, perdóname la interrupción, me parece importante preguntarte esto, y es solo entre paréntesis. ¿Por qué entonces la sociedad confunde, me parece que cada vez más, esa importancia, y más bien la universidad se convierte en una especie de lugar que va a cumplir mi sueño de tener un cartón, que es todo lo contrario de lo que acabas de mencionar? Sin duda. ¿Por qué? Y yo creo que eso en el Perú se ha metido esa idea. Yo creo que eso es cada vez más común en el mundo y por supuesto en el Perú. Sin lugar a dudas la universidad tiene que darnos un cartón, sin lugar a dudas nos tiene que dar habilidades y conocimientos para podernos insertar en el mercado laboral, pero no solo eso, tiene que darnos otras cosas. Y esas otras cosas creo que es esta posibilidad de ser un ciudadano responsable y comprometido con su entorno. Y para eso necesita darte pensamiento crítico, necesita enseñarte cursos de humanidades, necesita abrir tu horizonte, necesita abrir tu mente. Probablemente la principal función de la universidad sea esa, hacerte pensar de otra manera, con un horizonte más amplio y por supuesto con todas las nociones de contenido propias de la profesión específica que decidiste estudiar. Yo creo que la vida acelerada que tenemos quizás ha comenzado a confundir los planos. Y en el caso del Perú en específico, me parece que nunca hemos valorado suficientemente la educación superior no universitaria. Y entonces hemos querido vestir de universidad una serie de
profesiones que son tan dignas como cualquier profesión universitaria, pero que no necesariamente tienen por qué tener este contenido, porque son profesiones quizá mucho más pragmáticas y quizá de una inserción al mercado laboral mucho más rápida. Desde el siglo XIX, en cambio, en el Perú nos están diciendo, para ser mejor, lo que necesitas es educarte. Para ser mejor, lo que necesitas es la universidad. En la República Aristocrática, a los quechohablantes les decían, para ser peruano, tienes que aprender a hablar español. Es decir, esta idea de que tienes que educarte y que esa educación tiene que llegar a la universidad y que eso tiene que significar el tener un diploma, eso es algo que ha estado muy metido en la forma en la que el Estado peruano ha decidido subrayar la importancia de la educación, de una educación universitaria y no tanto de una educación superior. No en vano, algunos movimientos como Sendero Luminoso nacen en la universidad, porque la universidad puede producir estos maestros maravillosos de los que hemos estado hablando y también puede producir líderes muy negativos, ¿no? Y por otra parte, creo que en la necesidad indudable de medir, la necesidad indudable de poder demostrar que una universidad es buena o competente, hemos comenzado a tener indicadores. Yo creo que los indicadores son fundamentales, son enormemente importantes, siempre que no perdamos de vista qué es lo que quieren medir y no quedarnos en el indicador como un fin y no como una herramienta. Y me parece que a veces esto de los rankings internacionales, esto de las investigaciones Scopus, esto de el tener la condición de investigador de acuerdo a algún ranking nacional, a veces las universidades lo hemos convertido en el fin y no en el medio, no en el instrumento. No es posible, por ejemplo, y esto es una cuestión universal, no solamente peruana, es verdad que en el Perú se da con mayor subrayado, pero no es posible, pues, que en este momento un artículo, por ser publicado en Scopus o en WOS, para tu ranking universitario te da más puntaje que un libro, ¿no? Esto no es posible. Se está perdiendo, perdón, la oportunidad de que alguien haga un esfuerzo reflexivo mucho más largo, probablemente que sea un trasfondo más transformador que el de una investigación inmediata, puntual, que digamos puede aportar algún tipo de información estadística o lo que fuere, pero digamos construyendo ese tipo de conocimientos puntuales, súper especializados, se ganan más puntos que con un, digamos, libro, un trabajo de más largo aliento. ¿Es lo que quieres decir? Es exactamente lo que quiero decir, y creo que eso tiene que ver también con una cada vez mayor presencia, casi yo diría reinado, de lo que algunos filósofos llamaron la razón instrumental, ¿no? Es decir, utilizar la razón para validar el instrumento y no el fin, el objeto, el propósito, ¿no? Y claro, el problema de estos artículos, etcétera, pequeñitos, y no la reflexión mayor, es que así avanza la ciencia, pero la ciencia natural, la ciencia exacta. Entonces, en pleno siglo XXI, estamos volviendo a validar que el modelo de conocimiento es el modelo de la ciencia natural y de la ciencia exacta, y no el de las ciencias sociales y el de las ciencias humanas. Y eso quedó completamente superado en el siglo XIX, cuando Dilthey dijo, oiga, un momentito, las ciencias naturales están muy bien, pero por aquí hay otras, que Dilthey llamó las ciencias del espíritu y que hoy llamamos humanidades, que tienen otro objeto de estudio. Es absolutamente absurdo que en pleno siglo XXI volvamos a darle como paradigma a las ciencias naturales, como el único paradigma a seguir, el de las ciencias naturales, subordinando
a las ciencias humanas y sociales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en que para determinadas ciencias este puede ser el paradigma, pero pensemos en otro paradigma y en otra forma de evaluar y en otra forma para las disciplinas justamente más académicas y más universitarias. Por no hablar de la música, por no hablar del arte, por no hablar de otras formas de conocimiento que ciertamente no pueden encajarse, no deben encajarse y las estamos obligando a encajarse en este modelo que está haciendo que la universidad, el concepto de universidad, la creación de conocimiento, la formación, la elaboración de habilidades, competencias y pensamiento crítico, la estemos dejando de lado por una cuestión absolutamente instrumental. Y lo que más me preocupa es ver a colegas, es ver a humanistas, es ver a científicos sociales ganados por este paradigma y que hacen la gestión de las universidades en función de este paradigma. Bueno, que lo hagan los científicos naturales, en fin, pasa. Pero ¿cómo es posible que sigamos con valores del siglo de la ilustración y de la ilusión del progreso, según la cual la ciencia natural es mejor que las humanidades? Creo que ese es el gran riesgo que en ese momento tiene la universidad en el mundo y por supuesto la universidad peruana. En el Perú, es decir, la universidad está desequilibrándose, perdiendo una función que es esencial para la formación de un ciudadano que pueda a su vez transformar la sociedad hacia algo mucho más desarrollado en todos los aspectos y no solamente en el aspecto de la subsistencia, ¿verdad? Porque simplemente se formó para tener un oficio que le va a pagar, le va a retribuir de alguna manera, como si la finalidad de la vida fuera solamente la economía, es decir, la subsistencia y en el peor de los casos, pues, la acumulación, ¿no? La universidad no es para eso. La universidad no es para eso. Ojalá que nos dé eso. Claro, claro. Ojalá que nos permita una mejor vida. Ojalá que nos permita mejores ingresos. Pero la universidad está para hacernos mejores ciudadanos y para querer efectivamente transformar el mundo. Claro. Y transformar el mundo no significa hacer una revolución con armas, no significa tampoco salir a protestar cada vez que podamos. Nosotros podemos transformar el mundo desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes. Transformar el mundo es, por ejemplo, lo que hizo Cisneros contigo. Sin duda, que transformó, claro. lo que hizo Del Busto conmigo, lo que hace la universidad. Porque además estos grandes maestros eran profesores a tiempo completo. Es decir, no eran los profesores que iban, dictaban 2 horas y se iban. No, eran profesores que tenían una oficina, que les pagaban como profesores a tiempo completo, aunque de clases solamente daban 10 horas, y las otras horas estaban ahí para asesorar tesis, para investigar, para recibir alumnos, para tener esas enormes conversaciones que hemos tenido tú y yo, y que yo he tratado de tener con algunos de mis alumnos también, porque el profesor a tiempo completo está para eso. Lo que pasa es que, claro, el profesor a tiempo completo es caro, ¿no es cierto? Entiendo. Y el profesor a tiempo completo es caro porque, y me acuerdo que una vez discutía con un administrador que no entendía por qué al profesor había que pagarle 40 horas y solamente dictaba 12, ¿no? Le estamos regalando, me decía, oye, o sea, si no eres capaz de entender la esencia de la universidad, ¿qué haces administrando una universidad? ¿Qué hacen esas autoridades permitiendo que gente así administre una universidad? El profesor a tiempo completo por eso es valiosísimo en una universidad. En las universidades, según la ley universitaria, las universidades peruanas, debe ser por lo menos el 25%. Y eso está muy bien, porque ya es un porcentaje. Sin embargo, puedes verlo al revés. Y entonces tienes que decir que el 75%, o sea, la gran mayoría de profesores, no son profesores a tiempo completo. Son profesores de paso, profesores contratados, que van 3 horas, 4 horas. Y uno se pregunta, ¿de verdad a la universidad le interesa crear una impronta? ¿Le interesa generar un espíritu? ¿Le interesa que realmente el alumno de esa universidad se diferencie de cualquier otra? Eso, además de la filosofía de la universidad, además de los paradigmas que puedan existir pedagógicos, lo hace gracias a la relación profesor-alumno que se da sobre todo con los profesores a tiempo completo. Es decir, no es posible en este escenario ya criar docentes del tipo Luis Jaime Cisneros, del tipo Antuco del Busto, porque probablemente tendrías a Luis Jaime corriendo de una universidad a otra para poder completar el mes, que es lo que pasa con muchísimos docentes. Con muchísimos docentes, con muchísimas universidades, o aquellas universidades que tienen profesores a tiempo completo, les piden dictar 20 horas. O les piden dictar 25 horas. Entonces, claro, si tú a un profesor a tiempo completo les pides que esté dentro del aula 20 horas, ¿en qué momento prepara sus clases? Claro. ¿En qué momento corrige? Tienes que pensar por lo menos 1 hora de preparación y de corrección por hora dictada. Entonces, si está en aula 20 horas, tiene otras 20 horas para preparar y corregir. ¿En qué momento investiga? ¿En qué momento atiende al alumno? ¿En qué momento le dedica esas 2 horas que nos dedicaba Juan Carlos Pedro, José Antonio del Busto, Liliana Regalado, Carlos Maquebo en su momento? ¿En qué momento? No puede. Y eso disminuye enormemente la calidad de la formación. Porque lo que uno de los grandes problemas de las universidades es que ahora están administradas por no académicos, ¿no? Porque supuestamente el gestor administra mejor. Lo que estos señores no entienden
es que lo más valioso de una universidad probablemente es lo que uno aprende fuera del aula. Sin duda. Claro. Siendo valiosísimo lo que uno aprende dentro del aula, pero lo que uno aprende fuera del aula, en la relación con los profesores o con los compañeros o con las diversas actividades que te ofrece la universidad, es donde realmente uno se forma. Claro, en un ambiente de ebullición cultural, de actividades, talleres, conciertos, en fin, esas actividades que hay en una universidad típica, ¿no? Es decir, aquí creo que un problema del Estado es no defender a las universidades, corrígeme, por favor si me equivoco, de esa avalancha materialista, de verdad. Entonces la universidad no debería ser un negocio, si lo llega a ser, pues maravilloso, pero sin descuidar esa esencia formadora integral, ¿no? Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en el Perú tuvimos una época, algunos años, de lo que se llamó la reforma universitaria o el proceso de licenciamiento, donde la SUNEDU logró tener un papel importante. Esto habrá durado más o menos entre el 2015 o 14 al 2021. Tuvimos unos 7 años de reforma universitaria donde se ordenó el ambiente, donde se mejoró la enseñanza, pero los intereses tumbaron la reforma. Entonces hay algunos que hoy dicen, no sirvió esa reforma universitaria. No, no es que no sirvió, es que solo duró 7 años. ¿No? Como que los que algunos que critican la reforma agraria, dicen la reforma agraria no sirvió. Oye, 8 años tuvo la reforma agraria, duró 8 años, no duró más, ¿no? El modelo neoliberal que existe en el Perú existe desde 1992 y ha dado ciertos resultados, pero ha dado ciertos resultados porque tiene más de 30 años, ¿no? Entonces, para juzgar los resultados, tenemos que ver también cuánto tiempo pudo mantenerse esa reforma. Y esa reforma, la reforma universitaria, se vino abajo porque los intereses de las malas universidades, los intereses negocio. empresariales de las universidades negocio, no quisieron que el Estado ejerza su rol supervisor y regulador. Acabas de mencionar a la reforma agraria y eso me va a dar pie para hacer un ligero viraje del tema en el que estamos. Porque hablar de la reforma agraria rápidamente nos lleva al tema de la ideología. Rápidamente comienza uno a ponerse de determinado color ideológico según lo que uno diga de la reforma agraria. Y entonces voy a aprovechar este salto, este puente, para irme a la parte ideológica. Porque además la universidad en nuestro caso fue un espacio de formación ideológica. Ciertamente estuvimos expuestos, ¿no?, a una serie de ideologías de las cuales cada uno más o menos absorbió algo y configuró su propia ideología. Ok, me gustaría preguntarte directamente, para entrar por allí a la parte ideológica, dentro del espectro más conocido de izquierda y derecha, he escuchado decir que tú eres centro-izquierda o centro, ¿qué? ¿Dónde te ubicas tú en ese espectro, digamos, desde tu propia voz? Yo creería que yo soy un centro, formo parte del centro, me considero centro, pero quizás un centro liberal progresista. Me siento como tratando de definir eso como lo que anteriormente se llamaba socialdemocracia. Yo no sé si tenga mucho sentido hoy seguir hablando de derecha y de izquierda, y menos en un país como el Perú, y menos en un congreso como el que acabamos de tener, donde podemos ver a gente de lo que podríamos llamar derecha radical unida con la izquierda radical por intereses. Con un objetivo totalmente pero son intereses, claro. ¿no? Son intereses, no hay convencimientos ideológicos, no hay principios. Entonces yo no sé si sea todavía algo, digamos, que ayude a discriminar, en el buen sentido del término discriminar, es decir, ayudarnos a ver qué es lo que es entrar derechas e izquierdas. Ahora, ¿por qué te digo socialdemocracia? Porque yo creo en que no hay mejor forma de crear riqueza que el mercado, que lo que algunos han llamado economía de mercado, que el libre mercado. Sin embargo, nuestra Constitución habla de una economía social de mercado, y en esa economía social de mercado es en la que yo más creo. Y me pregunto siempre, cuando hablamos de economía social de mercado, ese término social, ¿quién lo da? ¿Por qué decimos social? ¿Lo dan los empresarios que les pedimos que tengan una proyección social? ¿Lo dan las iglesias? ¿Quién le pone el componente social? Mi respuesta es que es el Estado. Cuando hablamos de una economía social de mercado, es que estamos hablando de una economía de mercado, pero con intervención del Estado. Ahora, no como una intervención como se hacía en los años 70, el Estado propietario, de los medios de producción. Yo creo que ya pasamos por eso y no demostró tener muchos resultados. Yo creo que lo social está por la participación del Estado para tratar de equiparar la cancha allí donde los mercados son imperfectos. En el caso del Perú, es difícil encontrar un mercado que no sea. Que no lo sea, claro. Equiparar la cancha para supervisar la actividad de los privados, equiparar la cancha, por ejemplo, en educación, para que las universidades garanticen un estándar mínimo de calidad,
bueno, habrá algunas mejores que otras, perfecto, pero lo que tenemos que garantizar como Estado es que haya un estándar mínimo para garantizar que no haya monopolios, para garantizar que la libertad sea una libertad para todos. Porque estoy tratando de recordar el economista que decía esto, me parece que era Stiglitz, ahorita no recuerdo, porque si la libertad es solo para los lobos, se van a comer a las ovejas. Ciertamente, ciertamente. Entonces aquí hay una función que el Estado, digamos, ha descuidado. Lo que pasa es que también entiendo que desde el más absoluto purismo liberal, esa intervención estatal, pues digamos, puede generar cierto rechazo, porque, digamos, que el liberalismo precisamente consiste en que, digamos, no se interrumpa la libertad con la que el mercado se regula solo. Entiendo, digamos, la posición que presentas y entiendo que es un desafío, naturalmente, pero que es un desafío que hay que asumir. Digamos que para eso tenemos cierta inteligencia, precisamente para que, siendo respetuosos de ese mercado, haya una intervención estatal que no permita que eso se dispare solamente en determinados beneficios, o en beneficios de una población menor, porque el Estado finalmente no es para la población menor, el Estado es para todos, ¿no? El Estado es para todos, sin duda, y tenemos que lograr, y quizás ahí es donde está el desafío mayor, que sea un Estado que responda rápido, que sea un Estado ágil, que sea un Estado que sea capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el siglo XIX, mandábamos a maestros a enseñar dentro del Perú a las regiones, pero eran maestros que no sabían quechua, que no sabían aymara, que solamente sabían español, e iban a enseñar a personas que no sabían hablar español. Qué hermoso símbolo para nuestra historia, para nuestra identidad, hubiese sido que asumamos como presidente del Bicentenario a un profesor rural de origen campesino, pero no lo hicimos. Él mismo, hay que decirlo, tampoco asumió el rol histórico que le tocaba ejercer. Y además la derecha, o buena parte de la derecha, lo que hizo fue cuestionar el triunfo de Castillo y quiso anular la votación de las poblaciones más alejadas, porque resulta que en esas votaciones y en esas mesas Castillo ganaba con más del 90%. Eso significa que hay cosas que nos faltan reparar. Es decir, hay un desprecio por aquellas personas, probablemente incluso de la mayoría, que simplemente imaginan, piensan y, digamos, se ilusionan con un Perú distinto del que cada persona digamos, de Lima o, ¿verdad?, privilegiada en el país ha construido dentro de sí. Es decir, los peruanos no tenemos un mismo Perú en la cabeza. Sí, yo creo que hay algo de eso. Académicamente, Franklin Pierce nos solía decir que hay diversas maneras de ser peruano, y eso es verdad, y creo que está bien. Creo que nuestra diversidad puede permitir diversas maneras de sentirnos peruanos. Sin embargo, sí creo que tiene que haber un estándar común, algo que nos haga que todos compartamos algo. Ese estándar común probablemente es el respeto hacia el otro. Ciertamente. Ese otro, perdón la interrupción, y ese otro no tiene condiciones. Es el otro. Es el otro, y se acabó. Es respetar al otro. Puedo sentirme distinto del otro y está muy bien. No tenemos que ser idénticos, pero sí hay que respetar al otro, cómo piensa el otro, cómo siente el otro, entenderlo como otro. José Antonio del Busto, en una frase muy bonita, solía decir que él no era ni hispanista ni indigenista, que él era peruanista. Y según él, el peruanismo une y cicatriza. Yo quiero quedarme con este término cicatriza, porque a veces hemos pensado que Del Busto seguía la teoría del mestizaje y era, digamos, demasiado idealista. Pero si dice cicatriza, significa que está reconociendo una herida. Ciertamente. Es lo primero que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer algo en común que nos ayude a cicatrizar. Porque yo tendré algunas heridas, tú tendrás algunas heridas, y seguramente nuestras heridas serán mucho menor que las de muchas personas, y mucho mayores que las de otras. Cierto. Pero tenemos que reconocer que hay heridas, porque es la única forma de sanarlas. Probablemente también haya que reconocer que hay una responsabilidad ahí, no solamente de las personas, digamos, privilegiadas en el país, porque es cierto que hubiera sido ideal lo que mencionaste hace un rato, ¿no? Y es cierto que tampoco se estuvo a la altura, ¿no? Es decir, no se está preparado para la igualdad de derechos desde el privilegio, pero tampoco se está preparado para la igualdad de derechos desde, digamos, la estrechez, ¿no? Cosa que lamento profundamente. Pero entonces estamos hablando de un Perú que no está preparado por ningún lado. ¿Es así? ¿Lo ves de esa manera? Yo creo que estamos hablando de un Perú que tiene un proyecto de nación que debe seguir construyendo. Creo que no es verdad que no seamos nación en absoluto. Cuando juega la selección, cuando comemos nuestro ceviche, cuando sentimos lo que sentimos cuando vamos a Machu Picchu, o cuando sentimos lo que sentimos cuando no vivimos en el país. Ciertamente. Ahí nos damos cuenta que sí hay algo. Hay algo. Quizás algo espiritual, quizás algo demasiado cultural que es difícil decirlo con palabras, pero yo sí creo que hay algo. Yo sí creo que en el Perú hay algo que nos une. Pero lo que tenemos que hacer, repito, es respetar al otro, es ver al otro,
es darnos cuenta y asumir que no todos tenemos los mismos privilegios. Que esta ideología del emprendedurismo, que está muy bien para algunos, tiene que asumir que no es siempre verdad, que todo lo que yo he logrado, lo he logrado gracias a mí. No. Lo has logrado porque has venido con ciertos privilegios de los que probablemente no eres consciente, ¿no es cierto? Ahora, claro, si tú has nacido y has estudiado en un colegio que además es bilingüe y luego pudiste, por los convenios que tenía ese colegio, irte a estudiar a una universidad extranjera, claro, nadie niega tu esfuerzo. Y tiene los contactos para que, digamos... Pero ese esfuerzo es producto de tus privilegios, ¿no es cierto? Distinto es que tú aprendas 10 idiomas estudiándolo tú y pagando que costó, ¿no es cierto? Ahí, por supuesto, los privilegios son distintos. Eso es lo que tenemos que tener muy presente en el Perú. En el Perú yo creo que sí tenemos identidad, en el Perú creo que sí tenemos algo, pero creo que somos un proyecto de nación todavía en construcción. Y creo que en mucho el Estado, desde la cívica, desde la prédica de la igualdad, desde los estándares mínimos en educación y en salud, desde la construcción de carreteras que nos permitan seguir integrando al país. Ahora es muy común hablar de las asociaciones público-privadas o de cómo las minas aportan, las mineras aportan al país construyendo carreteras. Y cuando uno ve la carretera que han construido es la carretera para sacar sus minerales. Sí. Está muy bien eso. Es más, quizás hasta debería hacerlo el Estado, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, si construyes la carretera para sacar tu mineral, trata de ir un poquito más allá, ¿no? Esas labores irrenunciables del Estado, la integración en las comunicaciones, los estándares mínimos en educación y una salud para todos, son algo que en un país con desigualdades e inequidades como en el Perú, son irrenunciables para el Estado. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, porque, como sabes, hay una investigación a la que soy afín, que es el trazado de las carreteras, primero de los ferrocarriles, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, y en realidad lo que se pensó efectivamente tenía una función extractiva, pero también, gracias a los ingenieros de la época, hubo en todo ese trazado, en ese ideario, la creación de un mercado nacional. Es decir, los ingenieros del cambio de siglo del 19 al 20 pensaban probablemente con mucha más generosidad en la creación de un Perú articulado de lo que ha pasado después, ¿no? Cierro paréntesis con eso porque es un tema interesante que en algún momento sería bueno resaltar, ¿no? De hecho, la historia nos permite ver este tipo de detalles cuando se investiga adecuadamente, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo Alba, a propósito de esos ingenieros, solía decir algo así como que en esa época el ingeniero construye y el político destruye. seguramente, claro. Hay tres preguntas más que quiero hacerte en esta fase de hablar de la ideología. Y te voy a pedir perdón por regresar al esquema de ese espectro, ¿verdad? Izquierda-derecha. Solo de manera teórica quiero regresar a ello porque te voy a preguntar, a pesar de que me resulta más o menos evidente, ¿en qué ha fallado flagrantemente la derecha en el Perú? Después te voy a preguntar lo mismo con la izquierda, vamos con la derecha primero. Yo creo que ha fallado flagrantemente en sensibilidad social. Creo que ha fallado flagrantemente no en ideales, pero sí en realmente preocuparse en conocer la población que quiere gobernar. Creo que la derecha en el Perú, desde el siglo XIX y buena parte del XX, se hizo una idea de qué debía ser el peruano. Una idea a su imagen y semejanza. Una idea quizá valórica, quizá buena, quizá no lo hacían con mala intención. Pero consideraban, por ejemplo, que hablar quechua aymara era parte del pasado, era atrasado, y que eso iba a impedir que la población pudiera insertarse en el mercado interno y por lo tanto insertarse luego en los mercados externos. Tratando de pensar lo mejor posible, los mejores pensadores de la derecha quizá no tuvieron la mala intención, pero sí tuvieron la falta de visión de no darse cuenta de lo diverso que éramos, de lo diferente, y que ahí estaba nuestra riqueza. Ciertamente. Cosa que hoy... Agrias, también con estudiantes que consideraban que la quechua era una barrera que había que desaparecer, ¿no? Y bueno, en fin, se me viene a la memoria ahora. Pero es necesario preguntarte entonces, ¿cuál es el grave error, el flagrante error histórico de la izquierda en el mundo y en el Perú? Vamos al Perú particularmente, ¿no? Lo ha tenido. Claro que lo ha tenido. Vamos, quiero ver qué me responde. Bueno, la izquierda en el Perú ha sido una izquierda muy desundida. Ha sido una izquierda con muchos matices. Ha sido una izquierda incapaz de darse cuenta de las banderas que en conjunto podía defender. Y si pensamos en la izquierda de los 60, de los 70, de los 80, en muchos casos es una izquierda muy conservadora. Una izquierda que en temas sociales, en temas morales, en temas religiosos, podía ser tan conservadora como la derecha. Una izquierda que, por supuesto, sobredimensionó también el papel del Estado,
pero una izquierda que quizá es un mal también muy peruano, que es el no darse cuenta, el no tener la visión de que en determinados momentos es preferible ponernos de acuerdo en 2 o 3 o 4 objetivos y juntos empujar el mismo carro. ¿Qué nos ha pasado en el Perú en la guerra con Chile? Ninguno queríamos que gane Chile, pero éramos incapaces de juntarnos y llegamos a tener 3 gobiernos. Yo creo que esa incapacidad de poder luchar por un objetivo en común le ha pasado mucho a la izquierda en nuestra historia, quizá por egos, quizá por protagonismos, y creo que también ha dado una sobredimensión al Estado. En su momento hubo una izquierda que se tardó en deslindar con Sendero Luminoso y con el MRTA. Ese es uno de los errores que más le achacan a la izquierda, pero sí me gustaría incidir que fue una parte de la izquierda, una izquierda. Hubo otra, la que en su momento se llamaba a sí misma Izquierda Democrática, que comprendió prontamente a finales de los 70 que la revolución armada no era el camino, sino que más bien el horizonte utópico, como se decía en ese momento, era la democracia. Eso es lo que se llamaba la Izquierda Democrática. Hubo alguna izquierda que no rompió con Sendero cuando debió romper. Después rompió, por supuesto, pero no rompió con Sendero cuando debió hacerlo. Suelo escuchar mucho en los tiempos acerca de esta izquierda que todo lo destruye, ¿no? Y muchas veces me pregunto, y esto solamente es un comentario, si quienes afirman que la izquierda todo lo destruye, que lleva a los países a la ruina, y rápidamente se imaginan a Cuba, a Venezuela, si tendrían una respuesta acerca de qué es lo que ha hecho la derecha por los países. No, la derecha probablemente ha hecho mucho por determinados grupos dentro de los países, pero por los países habría que hacer un cuestionamiento también. Me parece que muchas veces es un miedo, ¿verdad? Inoculado, un miedo establecido, un miedo discursivo, pero probablemente sin mucho fondo, porque honestamente tengo que decir que a la derecha y a la izquierda se le pueden achacar muchos defectos históricos, ¿no? Y hay que saber reconocerlos. Y probablemente el problema no sea dónde estás ideológicamente, ¿no? Sino cuáles son los objetivos que realmente persigues, si esos objetivos están alineados con el bien común, con el desarrollo de todo el país, o solamente de mi clan, ¿no? Ahí hay algo por resolver. Sí, yo creo que además ambas en el Perú han tendido al autoritarismo. Otro efecto grande de la izquierda ha tendido al autoritarismo y por eso nos ha sido y nos sigue siendo muy difícil construir democracia y construir nación. Pero volviendo al tema de la derecha, yo creo que uno de los grandes errores de la derecha es creer que lo político, que lo social y que lo económico pueden ir en cuerdas separadas. Creo que la supervaloración del desarrollo económico, del crecimiento económico, de la necesidad de crear riqueza, les hace no valorar lo suficiente, que no todos avanzan de la misma manera, que hay necesidades sociales. Para terminar el tema de ideología, me pregunto cuánto una persona puede moverse en la confección de su ideología. Y la pregunta viene a partir de una idea que yo tenía, que es que lo que pensábamos mientras hablábamos en la universidad hace 30, cuidados y más años, ¿verdad? Probablemente reflejaba una confección ideológica, un conjunto de ideas que no es el mismo que tenemos ahora. Pregunta directa, ¿qué ha cambiado en tu ideología, en tu forma de pensar? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hoy tengo una mayor sensibilidad social, una mayor preocupación por el otro de la que tenía cuando estábamos en la universidad. No estoy diciendo que por supuesto en la universidad no la tuviera. Yo creo que la universidad nos dio todos los elementos, toda la teoría, pero también todos los contactos, todas las relaciones, todas las experiencias como para relacionarnos con el otro. Pero creo que hoy veo como fundamental respetar al otro y si tú quieres, creo que lo mencionábamos hace un momento, considerar que el otro existe. Porque creo que muchas veces vamos por la vida sin saber que hay un otro, ¿no? Sin darnos cuenta que el otro existe. Creo que eso es un cambio, si recuerdo al Joseph Dacher de cuando tenía 20 años, al de hoy,
creo que ese es un cambio importante. Y ese cambio, por supuesto, que es un cambio personal, tiene que ver también con cuáles son los instrumentos y cuál es, no sé, si la ideología o los instrumentos o el pensamiento que crees que debe tener el Estado, que crees que debe tener la sociedad, o que crees que debe tener el Estado para gobernar la sociedad. Y en ese sentido, creo que el Estado debe ser un instrumento que nos ayude a darnos cuenta que existe el otro, sobre todo en un país como el Perú, en donde quizás hay muchos otros, ¿no?